6:12 del día 6 de enero de 2021, damos inicio a nuestra primera sesión pública de resolución convocada de manera virtual para esta fecha. Lo anterior en atención al Acuerdo General 05 de 2020 de 27 de abril de este año, emitida por el Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco, a través del cual se autorizó realizar sesiones no presenciales para la resolución de asuntos jurisdiccionales mediante el empleo de tecnologías de la comunicación. Saludo muy afectuosamente a las magistradas Yolida Bella Alvarado de la Cruz y a la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, así como a la secretaria general de Acuerdos, Isis Yadid Verbon Marrufo. Asimismo, agradezco a quienes nos siguen a través de esta transmisión, a través de nuestras diferentes redes sociales. Para dar inicio a la misma, solicito a la secretaria general de Acuerdos proceda a verificar el quórum y dé cuenta con los asuntos a tratar. Muy buenas tardes. Con su autorización, magistrado presidente. En virtud de que se trata de una sesión virtual, me permito proceder a pasar lista nombrando a cada uno de los integrantes del Pleno y agradeciéndoles que en el momento de escuchar su nombre me indiquen que se encuentran enlazados a esta sesión. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. Buenas tardes, presente y enlazada a la presente sesión. Magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. Buenas tardes, presente y enlazada a la presente sesión. Magistrado presidente Rigoberto Riley Mata Villanueva. Muy buenas tardes a todas y todos, conectado a la sesión. Magistrado presidente, hago constar que además de usted se encuentran conectadas a esta sesión virtual las magistradas Yolida Bella Alvarado de la Cruz y Margarita Concepción Espinosa Armengol, por lo que existe quórum para sesionar en forma válida. Asimismo, le informo que los asuntos enlistados para el día de hoy consisten en 2 juicios ciudadanos y un recurso de apelación, cuyos datos de identificación, así como el nombre de los actores, autoridad responsable y número de expedientes quedaron precisados en el aviso correspondiente publicado en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias, estimada secretaria general de Acuerdos, compañeras magistradas. Está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los expedientes a tratar. Por tanto, sírvanse a manifestarlo mediante votación económica de la manera acostumbrada. Muchas gracias. Magistrado, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, permito ceder el uso de la voz a la jueza instructora Elizabeth Hernández Gutiérrez para que dé cuenta al Pleno con los proyectos de resolución que propongo en mi calidad de ponente en los juicios ciudadanos 40 y 41 acumulados, ambos del año 2020. Con su autorización, señor presidente, señoras magistradas, doy cuenta al Pleno con la propuesta que presenta el magistrado ponente Rigoberto Riley Mata Villanueva en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 40 y su acumulado 41 de 2020, promovido por Rosalinda Obando Domínguez, a fin de impugnar las diversas omisiones y actos realizados dentro del procedimiento de designación de consejeras y consejeros electorales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, así como la designación de estos en el Distrito 9 de Centro Tabasco por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. La pretensión de la actora es que se le informe el resultado de su examen psicométrico, las observaciones que realizaron los consejeros electorales estatales y que lo llevaron a considerar que no era idónea para el cargo de consejera distrital electoral local y por tanto no continuar en el procedimiento de designación de consejeras y consejeros electorales que se instalarán para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Se inaplique el requisito previsto en el inciso D de la nueva convocatoria para la designación de consejeras y consejeros electorales y se revoque el oficio SPSSP /SE/121/2020 de 3 de diciembre del presente año, signado por el órgano de enlace con el Servicio Profesional Electoral Nacional y sea designada por el Consejo Estatal
como consejera del Distrito Electoral 9 y Centro Tabasco. El magistrado ponente estima declarar infundados los argumentos de la actora respecto a la omisión de informarle el resultado del examen psicométrico, así como de las observaciones que los consejeros electorales y representantes de partidos realizaron y su respectivo análisis que utilizaron para determinar a los ciudadanos idóneos que pasaron a la siguiente etapa, aduciendo violación al principio de certeza y legalidad por no encontrarse fundada y motivada la causa por la que no se le ha informado de tales cuestiones, señalando de igual manera vulneración al principio de máxima publicidad, pues considera que la responsable debió hacer pública e informar sus determinaciones. Cabe destacar que el proceso de selección de las consejeras y consejeros electorales distritales se desarrolló en diferentes etapas, las cuales son etapa de proceso de selección, evaluación y reclutamiento, consistente en la preinscripción, la etapa de inscripción, etapa de selección, consistente en la evaluación de conocimientos electorales, evaluación psicométrica, periodo de observaciones del Consejo Estatal, publicación del calendario de entrevistas y valoración curricular y entrevistas, y por último la etapa de designación. Ahora bien, no le asiste la razón a la actora cuando aduce que la responsable fue omisa en informar el resultado del examen psicométrico y las observaciones por las cuales determinó que no debía seguir como aspirante a consejera electoral distrital para el Distrito 9. Ello porque en la etapa de selección prevista en la nueva convocatoria únicamente se estableció que los resultados de los exámenes de conocimiento electoral y psicométrico, así como del análisis curricular y entrevista, son los que deben publicarse en la página web y estrados del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, sin que pueda apreciarse que en el caso de las observaciones de los consejeros estatales realizan al listado de aspirantes al cargo de consejeras y consejeros distritales, se establezca la obligación de dar a conocerlas, así como tampoco los criterios por los cuales se determina cuál aspirante es apto para seguir con el procedimiento de designación, resultando evidente que no es exigible para la autoridad responsable informar a las y los aspirantes las razones por las que considera la idoneidad de sus perfiles para continuar en la selección de los cargos de consejera y consejeros electorales distritales, porque solo tenía que cumplir con publicar en el portal de internet y estrados del propio instituto los resultados de los aspirantes que hayan aprobado cada etapa del procedimiento, tal como se estableció en el considerando 9 del acuerdo CE/2020/047 y se dispuso en la citada convocatoria, actos que fueron realizados y del conocimiento de la actora. En efecto, la actora reconoce su participación en las distintas etapas del procedimiento en cuestión, destacando que el 28 de noviembre de 2020 se enteró por medio de la página electrónica del Instituto Electoral Local que no continuaría en la siguiente etapa del procedimiento, al no observar su folio entre los que aparecieron que sí continuarían participando. De lo anterior, se advierte claramente que la responsable sí dio a conocer los resultados del examen psicométrico, pues de acuerdo al propio dicho de la actora, verificó en la página electrónica del Instituto Electoral Local que no aparecía su folio entre aquellas personas que pasaron a la etapa de valoración curricular y entrevista. En este contexto es evidente que no existen las omisiones alegadas por la enjuiciante, toda vez que la autoridad responsable no violentó de ningún modo el principio de certeza y legalidad que lo rige. Respecto al oficio del que se adolece la actora, se propone revocarlo, ya que este fue emitido por el órgano de enlace del Servicio Profesional Electoral Nacional, el cual no cuenta con atribuciones para determinar que la actora no puede continuar en las subsecuentes etapas de la nueva convocatoria para las consejerías distritales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Si bien dicha revocación tendría como efecto ordenar al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para que emita la decisión que considere pertinente respecto a si la ciudadana Rosalinda Obando Domínguez cumple los requisitos previstos en la nueva convocatoria y si es apta para seguir en las etapas contenidas en la misma. El magistrado ponente propone que se asuma tal estudio en plenitud de jurisdicción con la finalidad de garantizar el derecho del accionante a tener una justicia pronta y expedita,
como lo prevé el artículo 17 de la Constitución Federal y ante el desarrollo de las etapas que señala el calendario del proceso electoral ordinario local 2020-2021. Ello en términos del párrafo tercero del artículo 6 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco. Así, al analizar el artículo 100, párrafo 2, inciso D, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, replicado en el apartado de requisitos de la nueva convocatoria para las consejerías electorales distritales para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, el cual resulta pegado al orden constitucional al establecer un requisito válido que debe cumplir las y los aspirantes a dichos cargos, en el entendido que no transgrede el derecho del actor a integrar la autoridad electoral, ya que supera el test de proporcionalidad, el cual dicho requisito consiste en poseer al día de la designación con antigüedad mínima de 5 años título profesional de nivel licenciatura. Así como el título de la hoy actora se desprende que no cumple con dicho requisito, toda vez que entre la fecha en que se extendió dicho documento y la del momento en que la enjuiciante anexó el archivo digital del mismo al formato de su registro, solamente ha transcurrido 1 año, lo cual resultaba necesario, pues tales funcionarios deben contar con una visión que les permita prever, entre otras cuestiones, los actos que debe realizar durante el desarrollo del proceso electoral correspondiente y que en buena medida depende del perfil profesional que tengan, ya que de acuerdo con la función que se les confiere, son quienes realizarán los cómputos distritales y municipales de las elecciones respectivas. Esto es, el objetivo de la exigencia del requisito en comento es garantizar que quienes integren los órganos electorales sean personas que por lo menos estén instruidas con una preparación a nivel licenciatura, lo que se estima como un presupuesto necesario para realizar funciones electorales. Ahora bien, con base en lo expuesto y del análisis realizado a las constancias que obran en autos, si bien se acredita que la actora no fue considerada para conformar el Consejo Distrital 9 con sede en Centro Tabasco, ello no se traduce en un acto de violencia o discriminación, ya que fue en razón del incumplimiento por parte de la hoy accionante de tener al día de la designación título profesional a nivel licenciatura con una antigüedad de 5 años, exigencia que fue prevista como uno de los requisitos para ser consejera distrital y no por su calidad de mujer, ya que como se mencionó, este requisito fue exigido para todas las y los aspirantes. Respecto a la paridad de género que reclama la promovente, se advierte que existe una integración paritaria en vista que en la integración de consejeras y consejeros propietarios existe 3 mujeres y 3 hombres, coincidiendo esta paridad en la integración de los suplentes. Por lo anterior, resulta importante destacar que no existe ninguna vulneración al artículo 9, numeral 3, inciso A, y al artículo 22, numeral 1 del reglamento de elecciones. Ahora bien, no pasa inadvertido para esta autoridad que la recurrente menciona que debe ponderarse por mayores mujeres que hombres y además jóvenes. Al respecto se reitera que existe de manera efectiva la paridad de género en la integración del 9º Consejo Distrital de Centro Tabasco, como se precisó en líneas anteriores. Pero en lo concerniente a los jóvenes, la actora en ningún momento precisa quiénes de los integrantes designados no cumple con este señalamiento, además de que no es un requisito que se encuentre previsto en los criterios orientados como requisito de elegibilidad. Por tal motivo resulta inoperante en lo que a este punto refiere. Por estos y otros motivos que se abordan en el proyecto, se propone confirmar el acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación. Es cuanto, señor magistrado, señores magistradas. Muchas gracias, estimada jueza Elizabeth Hernández Gutiérrez. Compañeras magistradas, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta acumulado. Si desean hacer el uso de la voz, pueden realizarlo en este momento. Muchas gracias. Si no hay intervenciones, solicito amablemente a la Secretaria General de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor del proyecto. Magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor del proyecto.
Magistrado presidente Rigoberto Riley Mata Villanueva. Es mi propuesta. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en los juicios ciudadanos, 40 y 41 acumulados, todos del año 2020, se resuelve. Primero, se acumula el juicio de la ciudadanía TET-JDC 41-2020 al diverso TET-JDC 40-2020. Por lo tanto, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la presente resolución a los autos del juicio acumulado. Segundo, se declaran inexistentes las omisiones que la enjuiciante atribuyó al Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Tercero, se deja sin efecto el oficio CPSSPE, diagonal SE, diagonal 121, diagonal 2020, de 3 de diciembre de 2020, suscrito por el órgano de enlace del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral. Cuarto, en plenitud de jurisdicción se determina que la ciudadana Rosalinda Obando Domínguez no cumple con el requisito previsto en el inciso D de la convocatoria para las consejerías distritales, razón por la cual no resulta apta para ser considerada aspirante a la consejería del Distrito 9 con sede en Centro Tabasco. Quinto, se confirma la validez de la porción normativa contenida en el artículo 100, párrafo segundo, inciso D, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como lo conducente de la nueva convocatoria para el proceso de designación de las consejeras y consejeros electorales distritales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Sexto, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CE 2020-066 emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por el cual designó a las consejeras y consejeros electorales que integran los consejos electorales distritales con motivo del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Continuando con el orden del día, ahora cedo el uso de la voz a la jueza instructora María Guadalupe Asensio Suárez, quien dará cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propone la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol en el recurso de apelación 13 del año 2020. Buenas tardes. Con el permiso de las magistradas y magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de resolución elaborado por la magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol, el recurso de apelación 13 del año 2020, promovido por el Partido de la Revolución Democrática, a través de su representante propietario, Carlos Alberto Castellanos Morales, en contra del acuerdo CE, diagonal 2020, diagonal 066, aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco, en relación a la designación del ciudadano Bardomiano López como consejero propietario electoral del Distrito 4, con sede en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, para el proceso electoral ordinario 2020-2021. En proyecto, se propone confirmar el acuerdo controvertido por resultar infundado el agravio hecho valer por el partido político recurrente. Al respecto, el partido político recurrente señala como agravio que el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco vulneró el artículo 128, numeral 2 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco, por haber designado al ciudadano Bardomiano López como consejero electoral propietario para integrar el Consejo Electoral Distrital 4 en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, para este proceso local ordinario 2020-2021, en el acuerdo CE 2020-066, ello porque dicha persona ha sido designado 3 veces para el cargo de manera consecutiva, lo que se encuentra restringido por dicho ordenamiento electoral. En efecto, el proyecto se advierte de las documentales públicas ofrecidas por el recurrente, así como de las remitidas por la autoridad responsable, que obran en autos, se obtiene que el ciudadano Bardomiano López, si bien ha participado anteriormente 2 veces y de manera continua en los procesos electorales ordinarios locales de los años 2014 al 2015 y 2017 al 2018, y que sería esta una tercera ocasión en este proceso electoral ordinario 2020-2021. También lo es que al analizar los acuerdos y nombramientos del citado ciudadano,
se advierte que pertenece a distintos consejos, es decir, para el primer proceso electoral ordinario local de 2014 al 2015, fue nombrado como consejero electoral distrital suplente en el Distrito 4, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. Para el segundo proceso ordinario local 2017 al 2018, se le designó como consejero electoral propietario para conformar el Consejo Municipal con sede en Huimanguillo, Tabasco. Y actualmente, en relación al acuerdo C/2020/066, el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco lo designó como consejero electoral propietario distrital para conformar el Consejo Electoral Distrital 4 en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. De lo anterior, se concluye en el proyecto de cuenta que no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 128, numeral 2 de la ley electoral, pues el ciudadano Bardomiano López López no está en el supuesto de la restricción prevista de dicho numeral, pues esta elección sería la segunda ocasión que participa en un consejo distrital, y más aún, este sería en calidad de propietario. En ese sentido, se propone como infundado el agravio señalado por el recurrente, toda vez que la designación del ciudadano Bardomiano López López a ocupar el cargo de consejero electoral del Distrito 4 en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, no vulnera el artículo 128, numeral 2 de la ley electoral. Por estas y otras consideraciones que se vierten en el proyecto en que se propone confirmar el acuerdo C/2020/2066. Es la cuenta, señoras magistradas y magistrado presidente. Muchas gracias, estimada jueza instructora María Guadalupe Asensio Suárez. Compañeras magistradas, se encuentra a nuestra consideración el proyecto mencionado en la cuenta. Si desean hacer el uso de la voz, pueden realizarlo en este momento. Muchas gracias. Si no hay intervenciones, solicito amablemente a la Secretaria General de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrado presidente. Magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva. Con la propuesta. Magistrada Yolida Bella Alvarado de la Cruz. A favor del proyecto. Magistrada Margarita Concepción Espinosa Armengol. Es mi propuesta. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el recurso de apelación 13 de 2020 se resuelve. Único. Se confirma lo que fue materia de impugnación, el acuerdo CE 2020-066, aprobado el 12 de diciembre de 2020 por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco respecto de la designación de Bardomiano López López por resultar infundado el agravio sostenido por el Partido de la Revolución Democrática. Una vez agotado el análisis de los puntos del orden del día, estimadas compañeras magistradas, Secretaria General de Acuerdo, juezas e instructoras, así como apreciable público que nos sintonizó a través de nuestros diversos canales digitales, siendo las 12 horas con 35 minutos del día 6 de enero de 2021, doy por concluida la sesión pública no presencial del Tribunal Electoral de Tabasco convocada para esta fecha. Que pasen todas y todos una excelente tarde.